Mi nombre es Brooke Anderson, y a los 34 años, nunca esperé que mi hija de 16 años me salvara de mi propia familia. Esa cálida noche de julio en la celebración del 40 aniversario de mis padres debería haber sido perfecta. El club de campo brillaba con luz dorada, el champán fluía y las sonrisas parecían genuinas. Pero durante la cena, noté que Madison se volvió cada vez más incómoda, sus ojos se lanzaron entre sus abuelos y mi ex esposo. Cuando apareció el pastel de aniversario, ella de repente agarró mi brazo. Mamá, ella susurró con urgencia. Tenemos que irnos ahora. La miré confundida. ¿Por qué? Sus ojos se endurecieron. Te lo diré en el auto. Si está viendo este vídeo en este momento, presione el botón me gusta y suscríbase para admitir mi canal. Me encantaría saber de dónde estás mirando. Entonces, deje su ubicación en los comentarios a continuación, ya que comparto cómo los instintos de mi hija revelaron una traición que nunca vi venir. Mi relación con mis padres, Richard y Diana Wayace, siempre había sido complicada. Creciendo en el hogar rico de Nueva Inglaterra significaba altas expectativas y aprobación condicional. Mi padre construyó una exitosa empresa de desarrollo inmobiliario desde cero, y mi madre manejó su posición social con precisión militar. El amor vino con logros, y las decepciones fueron recordadas para siempre. Pensé que finalmente me había ganado su respeto cuando me casé con Nathan Pearson, hijo de uno de los socios comerciales de mi padre. Mis padres adoraban a Nathan desde el principio, su título de negocio, su ambición, su encanto en social. Funciones. Durante 10 años, creí que teníamos un matrimonio sólido, incluso cuando Nathan se volvió más controlador y distante. Cuando descubrí el asunto de Nathan con su asistente de 25 años, Kale el año pasado, mi mundo impulsó. El divorcio fue amargado, dejándome luchando financieramente con 2 hijos. Madison, mi perceptivo, de 16 años, Ethan, mi dulce y sensible hijo de 8 años. Tuve que mudarme de nuestra espaciosa casa colonial a un modesto apartamento de 3 dormitorios, asumir el trabajo de diseño gráfico independiente junto con mi trabajo de galería a tiempo parcial y ajustar a la custodia compartida. Para mi sorpresa, mis padres parecían solidarios durante el divorcio. Llamaron más a menudo, enviaron regalos a los niños y nos invitaron a cenas dominicales. Estaba agradecido, creyendo que finalmente me habían elegido durante las apariencias. Solo Madison se mantuvo escéptico. Te miran de manera diferente ahora, mamá. Ella me dijo una noche, como si fueras un proyecto que necesitan para arreglar. Descarté sus preocupaciones como hipersensibilidad adolescente. Están tratando de ayudar, cariño. Es su forma de mostrar. Amar. Madison se encogió de hombros, pero la tensión entre ella y sus abuelos creció durante los meses. Ella rechazaría las invitaciones de la cena, reclamando la tarea o los compromisos de amigos. Cuando se vio obligada a asistir, era educada pero distante, observando más que participar. Ethan, sin embargo, floreció bajo la atención de sus abuelos. Lo llevaron a pescar en los juegos de béisbol y le compraron regalos caros que no podía pagar. Mi padre comenzó a hablar de que Ethan asistiera a su alma mater algún día. El legado de Wayace continúa, él diría. Rusing el cabello de Ethan mientras nunca conoce mis ojos. Cuando mis padres anunciaron su celebración del 40 aniversario, lo vi como una oportunidad para la curación, un gran asunto en el Oakich Country Club con más de 100 invitados, familiares, amigos, socios comerciales, todos reunidos para celebrar su matrimonio duradero. Pasé semanas preparándome. No podía pagar un vestido nuevo, así que alteré uno antes del divorcio. Ayudé a mi madre con listas de invitación y selecciones de menú. Incluso creé una foto conmemorativa. Álbum, cuidadosamente curando imágenes de sus 4 décadas juntas. Madison observó mis esfuerzos con preocupación. ¿Por qué te esfuerzas tanto, mamá? Nunca hacen esto por ti. Porque eso es lo que hace la familia, respondí, creyendo mis propias palabras. Nos presentamos el uno para el otro. El día de la fiesta llegó con un clima perfecto de junio. Pasé horas ayudando a Madison a prepararse, persuadiéndole para que usara el vestido verde esmeralda que mi madre había comprado. Solo durante unas horas, prometí que hará feliz a la abuela. Cuando llegamos al Country Club, mi aliento atrapado en la elegante transformación.
Las rosas blancas y las lentes adornaban cada mesa. Los candelabros de cristal brillaban sobre la pista de baile. Un cuarteto de cuerda jugó suavemente en la esquina. Mis padres se pararon en la entrada, mi padre distinguió en su smoking. Mi madre radiante con bata de cuentas de plata, saludando a los invitados como visitar la realeza. Brooke, cariño, el aire de mi madre me besó las mejillas. Te ves comodo. ¿Y Madison, no te ves encantador con ese vestido? Sabía que ese color resultaría. Tus ojos. Mi padre apenas me miró antes de sacar a Ethan en sus brazos. Ahí está mi hijo. Tengo un asiento especial para ti justo al lado del abuelo en la mesa principal. Sentí la primera punzada de inquietud, pero la empujé a un lado. Este fue su día después de todo. El salón se llenó rápidamente de familiar y desconocido caras, parientes lejanos, socios comerciales, amigos del club de campo. Cirulé, interpretando el papel de hermosa hija, aceptando condolencias sobre mi divorcio con gracia practicada. Sí, ha sido desafiante, pero nos estamos ajustando. Los niños son resistentes. No, todavía no estoy saliendo. Todo parecía ir bien hasta que los vi en la entrada. Nathan luciendo próspero con un traje a medida con Cale en el brazo. Su cabello rubio en cascada sobre un vestido de diseñador que nunca podría pagar. Mi estómago se apretó. ¿Sabías que venían? Le susurré a mi cunada Rachel. Parecía incómoda. Asumí que lo sabías. Tu madre les envió una invitación personal. Antes de que pudiera procesar esta información, mis padres estaban saludando a Nathan y Cale con abrazos entusiastas. Mi padre aplaudió a Nathan en la espalda como un hijo perdido mientras mi madre admiraba el vestido de Cale. Me quedé congelado, viendo esta cálida reunión con el hombre que me había traicionado a mí y a la mujer que lo había ayudado a hacerlo. Cuando finalmente llamé el ojo de mi madre, ella se encogió de hombros. Pasados, cariño, la familia prácticamente de Nathan. No pudimos excluirlo de una celebración tan importante. Mientras me retiraba al bar para una copa de vino muy necesaria, noté a Madison parada en la esquina, viendo todo con ojos entrecerrados y enviando mensajes de texto rápidamente en su teléfono. Debería haber prestado más atención a quién estaba mensajes y por qué. Debería haber reconocido las primeras señales de advertencia. En cambio, tomé otro sorbo de vino y me dije que pasara la noche con dignidad. El salón de baile de Oakich tarareaba con conversación y risas cuando la celebración dio un paso completo. Gafas de cristal clinket-ked. Los servidores se deslizaron entre grupos con bandejas de orduraciones. Y el fotógrafo capturó cuidadosamente momentos orquestados de felicidad. Mantuve mi sonrisa a pesar de la creciente incomodidad de ver a Nathan y Cale moverse entre la multitud, aceptando felicitaciones por su reciente compromiso. «Estás manejando esto tan bien». Mi primo Melissa susurró, apretando mi brazo. Ya habría arrojado mi bebida a la cara. «Estoy tratando de ser maduro para los niños», respondí, escaneando la habitación para Madison y Ethan. Mi hijo fue fácil de detectar, con orgullo unido al lado de mi padre mientras saludaban a importantes socios comerciales. La mano de mi padre descansaba posesivamente en el hombro de Ethan cuando le presentó a todos como el futuro de Wayace Enterprises. Madison fue más difícil de localizar. Finalmente la vi en un rincón tranquilo involucrado en lo que parecía ser una conversación intensa con la hermana de mi madre, la tía Linda. La postura de Madison era rígida. Su expresión es seria mientras escuchaba a Linda, quien seguía mirando nerviosamente por la habitación. Cuando me dieron cuenta de que me acercaba, la conversación cesó abruptamente. «¿Todo está bien sobre aquí?», pregunté a la ligera. Solo poniéndome al día con mi nieta, Linda respondió con brillo forzado. Se ha convertido en una joven tan observadora. Los ojos de Madison se encontraron brevemente. «Estábamos discutiendo la historia familiar», dijo rotundamente. Antes de poder investigar más, el quimín de un vaso anunció el primer toast. Mi padre se santificó en el centro de la habitación, al comandar la atención, levantando su vaso hacia mi madre. Tomé la mejor decisión comercial de mi vida. La risa educada se extendió por la multitud. El matrimonio se trata de construir algo que dure juntos, continuó.
sobre tomar decisiones difíciles para el bien de la familia. A veces eso significa priorizar el futuro sobre las molestias temporales. Sus ojos se dirigieron a Natán, luego a Ethan, luego brevemente a mí con una expresión que no pude descifrar. Hoy, no solo estamos celebrando el pasado. Estamos asegurando el futuro al legado familiar e inversiones sabias. Él. Los invitados levantaron con entusiasmo sus gafas, aunque algunos intercambiaron miradas confusas por la inusual tostada de aniversario. A medida que avanzaba la cena, intenté disfrutar de la excelente comida a pesar de mi creciente inquietud. Madison apenas había tocado su comida y seguía revisando su teléfono debajo de la mesa. Ethan, mientras tanto, había sido conmovido para sentarse entre mi padre y Natán, que estaban involucrados en una conversación animada que se calmaba cada vez que me acercaba durante el curso de postres. Me excusé al baño y casi chocó con la tía Linda en el pasillo. Oh, Brooke, ella se sorprendió. He tenido la intención de encontrarte solo. ¿Está todo bien? Parecías intenso con Madison antes. Linda miró antes de hablar con voz baja. Me preocupa algunas conversaciones que he escuchado. Tu padre y Natán han estado discutiendo los arreglos financieros que parecen inusuales. ¿Qué tipo de arreglos? Algo sobre la transferencia de propiedades para asegurar contrapasivos. Mencionaron su nombre y palabras como irresponsables y Improvisable. Linda apretó mi mano. sé que Richard puede controlar, pero esto se siente diferente. Solo ten cuidado. Antes de que pudiera presionar F o detalles, mi madre apareció al final del pasillo. Ahí estás, Linda. El fotógrafo quiere la foto de la hermana ahora. Con una mirada de apologética, Linda se apresuró, dejándome con una creciente sensación de temor. Cuando regresé a la mesa, Madison se había ido. Ethan ahora estaba sentada en el regazo de Natán, mirando algo en el teléfono de Natán, ambos riendo. Mi madre estaba cerca. Sonando con ellos con aprobación, rara vez me recibí. ¿Dónde está Madison? Pregunté, escaneando la habitación. Esa chica, mi madre se acompañó. ¿Qué tan malhumorado últimamente? Ella dijo algo sobre revisar la terraza. Encontré a Madison fuera de ella de regreso a la fiesta, hablando atentamente en su teléfono. Sí, eso es exactamente lo que dijo el documento. Necesito saber si eso es legal. Ella me notó y rápidamente terminó la llamada. Mamá, ¿cómo está la fiesta? ¿Con quién estabas hablando? Solo un amigo. Ella escondió su teléfono. Tiene. ¿Notó cuánto tiempo pasa el abuelo con Natán? Probablemente sea solo charla comercial, dije, aunque dudas coloreó mis palabras. Madison estudió mi cara. Mamá, ¿alguna vez te has preguntado por qué el abuelo guarda todos esos documentos familiares en su oficina en casa? Las acciones de la propiedad, el papeleo de confianza. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo sabrías lo que hay en la oficina de papá? Ella dudó. La última vez que visitamos, necesitaba un lugar tranquilo para estudiar. La abuela dijo que usara la oficina del abuelo ya que estaba jugando golf. Sus ojos. Mantuvo el mío. Vi papeles en su escritorio con tu nombre y los de Natán. Había banderas rojas por todo el lugar. Literalmente las banderas pegajosas rojas que marcan secciones sobre transferencias de activos y custodia. Un escalofrío me atravesó a pesar de la cálida noche. Madison, esos son documentos comerciales privados que no debería haber estado viendo, incluso si se trata de usted, sobre nosotros. Parecía frustrada. ¿Por qué estás más preocupado? Antes de que pudiera responder, las puertas de la terraza se abrieron como servidores preparados para el corte de pastel. Madison me dio una mirada larga. Solo mírelos con cuidado, ¿de acuerdo? Especialmente cómo interactúan con Natán. A lo largo de la siguiente hora, me encontré haciendo exactamente eso, observando interacciones que de otro modo podría haberme perdido. La mano de mi padre en el hombro de Natán, guiándolo a conocer socios comerciales específicos. Mi madre mostraba joyas familiares de Kayla que alguna vez me habían prometido. La comodidad familiar de Natán en el círculo íntimo de mis padres como si el divorcio nunca hubiera sucedido. Lo más inquietante fue cómo colocaron a Ethan entre ellos en las fotos. Mi padre, Natán y mi hijo, mientras me excluyen.
Una representación visual de lo que de repente se sintió como su percepción real de la estructura familiar. Comenzó la presentación de diapositivas, proyectada en una pantalla grande. 40 años de amor y legado. Lea la diapositiva del título. Un guillon élégant. A medida que las imágenes de la vida de mis padres intervino juntos, noté un patrón. Mi hermano Brian y su esposa aparecían con frecuencia. Nathan estaba en numerosas fotos familiares recientes. Ethan apareció prominentemente, pero las imágenes de mí eran escasas, y Madison apareció en solo 2 disparos grupales. Era como si nos estuvieran borrando visualmente de la narrativa familiar mientras incorporaban a Nathan más profundamente. Cuando miré a Madison, ella me estaba mirando atentamente, calificando mi reacción. Ella se había dado cuenta mucho antes que yo. Cuando la presentación concluyó para aplausos, mi padre volvió a tomar el micrófono. Antes de cortar el pastel, Diana y yo tenemos un anuncio emocionante. Hizo un gesto para que Nathan y Ethan se unieran a él. La continuidad de la familia siempre ha sido nuestra mayor preocupación. Hoy, estamos tomando medidas para garantizar que las tradiciones y propiedades de Wayace permanezcan en manos capaces para las generaciones venideras. Sentí que la mano de Madison se deslizaba en la mía, apretando con fuerza. En las próximas semanas, finalizaremos los arreglos que asegurarán nuestro legado familiar a través de los canales adecuados. Los ojos de mi padre se encontraron brevemente en los míos con algo como lástima antes de regresar a la multitud. A veces, la elección más amorosa es tomar decisiones difíciles para aquellos que pueden no entender lo que es mejor. Un murmullo atravesó la multitud mientras Madison. De repente se puso de pie. Necesito revisar algo, susurró, deslizándose antes de poder detenerla. Durante 20 minutos, me senté en una creciente ansiedad, aceptando mecánicamente felicitaciones de los invitados que se detuvieron en mi mesa. Cuando Madison finalmente regresó, su rostro estaba pálido, su expresión determinó. Se inclinó cerca de mi oído, con la voz urgente. «Mamá, tenemos que irnos ahora». «No podemos simplemente irnos», susurré, consciente de los invitados cercanos. «Este es el aniversario de mis padres. Ethan se está divirtiendo». Intensa, Dad. «Mamá, créeme, tenemos que irnos». «¿Sucedió algo?» Te sientes enfermo. «Explicaré todo, pero no aquí». Miró nerviosamente hacia el socio comercial de mi padre, Gerald, que estaba observando nuestro intercambio con interés. «Por favor, mamá, por una vez, solo confía en mí sin cuestionar todo». La desesperación en su voz me dio una pausa. Madison siempre había sido sensible y perceptivo, pero nunca dramático o de la atención. Si ella fuera tan insistente tal vez necesitaba escuchar. Al menos me deja despedir a Dios y... Recoach a Ethan. Hazlo rápido, instó Madison. Y no dejes que el abuelo te convenciera de que te quedes. Me dirigí a donde Ethan estaba jugando con sus primos, consciente de las curiosas miradas que me siguieron. Mi madre me interceptó antes de que lo contacté. ¿Dejando tan pronto? Su labio perfectamente relacionado con una sonrisa que no me acerquó. Tu hermano. Anuncios importantes. Sentí un escalofrío ante su insistencia. ¿Qué anuncios? Solo algunas empresas familiares son importantes. Nada de lo que te preocupes. Ella palmeó mi brazo condescendientemente. Tu padre tiene todo bajo control. Eso es lo que me preocupa, respondí, pasando junto a ella para recoger a Ethan, quien protestó por dejar la fiesta temprano, pero el abuelo dijo que tiene una sorpresa especial para mí más tarde. Se quejó. «We un quelle come va canoter day for the surprise». Prometí, evitando la mirada de preguntas de mi padre desde el otro lado de la habitación. Nathan apareció de repente, bloqueando nuestro camino hacia la salida. Saliendo, la noche sigue siendo joven Broque. Su familiar colonia trajo recuerdos desagradables. Tu padre esperaba discutir algunos arreglos con respecto al fondo educativo de Ethan. Otra vez, dije con firmeza, notando cómo mencionó específicamente a Ethan, pero no a Madison. No seas difícil, bajó la voz. Esto es importante. Tus padres están tratando de ayudar a asegurar el futuro de Ethan, ya que claramente estás luchando financieramente. Viajó despectivamente sobre mi vestido alterado.
Madison se interpuso entre nosotros. Nos vamos ahora. Ella declaró con una autoridad inesperada. Ethan, toma la mano de mamá. Cuando hicimos nuestra apresurada salida, capté fragmentos de conversación de un grupo de los abogados de mi padre cerca de la puerta. La transferencia de escritura debe ser directa una vez que la modificación de la custodia. Wayace manteniéndolo en la familia simplemente no a través de la hija. El nombre de Nathan en la confianza por meses finales. Mi padre nos alcanzó en la entrada. Su expresión una mezcla practicada de preocupación y decepción. Brooke, esto es muy inapropiado. Tenemos anuncios de invitados que hacer. Lo siento, papá, pero Madison no se siente bien. Apenas la miró. Luego déjala con el personal. Usted y Ethan deben estar presentes para la parte de negocios familiares de la noche. La forma posesiva en la que enfatizó el negocio familiar al tiempo que excluyó Madison envió señales de advertencia que no podía ignorar. Quizás por la primera vez en mi vida, no cedí a su autoridad. Lo que sea, puede esperar otro día. Eran. Partida. Su expresión se endureció. Este es exactamente el comportamiento irresponsable que nos preocupa. Nathan nunca pondría sentimientos personales por encima de las obligaciones familiares. Nathan puso sus sentimientos personales en su asistente. Respondi bruscamente. Sin embargo, de alguna manera sigue siendo el niño dorado. Mi padre se inclinó cerca, su voz lo suficientemente baja como para que Ethan no pudiera escuchar. Estamos tratando de proteger los activos familiares de sus decisiones emocionales. Si dejas de ser difícil y acepte el arreglo, esto podría ser indoloro. ¿Qué arreglo? Exegei. Él. Enderezado, componiendo sus características a medida que se acercaba a otro invitado. Discutiremos esto cuando sea más razonable. Nathan y yo tenemos planes que benefician a todos, especialmente Ethan. Madison tiró de mi manga. Mamá, ahora por favor. Mirando los ojos de mi hija, vi miedo mezclado con determinación. Todo lo que había descubierto la había asustado realmente, y eso me decidió. Asentí, me alejé de mi padre sin decir otra palabra y guié a mis hijos a través de las puertas adornadas del club de campo a la cálida noche de verano. Como nosotros. Caminé hacia el auto, sentí una extraña mezcla de temor y alivio. Algo estaba muy mal con mi familia, y finalmente estaba listo para descubrir qué era. El interior de mi Honda Accord se sintió como una cabina confesional. Cuando salimos del camino circular del club de campo, el silencio colgaba pesado entre nosotros, roto solo por el tamaño ocasional de Ethan desde el asiento trasero mientras jugaba con el favor de la fiesta que había recolectado. Madison se sentó rígidamente a mi lado, con las manos apretadas en su regazo, mirando directamente. Adelante en el camino oscuro. ¿Me vas a decir de qué se trata? Finalmente pregunté, manteniendo mi voz baja para evitar alertar a Ethan. Madison miró a su hermano. Aún no. No necesita escuchar esto. Asentí, respetando su juicio. Condujimos en un silencio tenso durante 15 minutos hasta que la cabeza de Ethan comenzó a sentir. Su agotamiento por la emoción de la fiesta finalmente lo alcanzó. Una vez que sus suaves ronquidos llenaron el asiento trasero, Madison se enderezó. Durante algún lugar, dijo. Necesito. Para mostrarte cosas en mi teléfono. Encontré un estacionamiento tranquilo del centro comercial, ahora vacío en las horas de la tarde, y apagué el motor. La luz superior iluminó la cara de Madison mientras desbloqueaba su teléfono. Tengo suspensión, Ted, algo estuvo mal durante meses, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. La forma en que el abuelo y la abuela hablan de ti cuando no estás cerca, como han estado cultivando a Ethan y excluyéndome. Pero pensé que solo estaba siendo paranoico hasta hoy. Ella abrió sus mensajes de texto. Primero necesito, para decirte con quién he estado hablando. Estia Samantha. El nombre me golpeó como un golpe físico. Samantha era la hermana menor de mi padre que había sido excomulgada efectivamente de la familia hace 15 años después de una amarga disputa sobre su herencia. Mi padre siempre nos había dicho que era inestable y con dinero hambriento. No habíamos hablado con ella en años. ¿Cómo la contactaste? La encontré en Instagram hace 3 meses.
Me puse en contacto porque Madison dudó porque la forma en que el abuelo te trata me recuerda las historias que he oído hablar. ¿Cómo la trató? Ella me pasó su teléfono, mostrando un largo intercambio de texto. Ella me ha advertido que el abuelo y la abuela podrían intentar manipular a la familia nuevamente. Ella dijo que observara letreros como ellos involucrarse demasiado con los acuerdos de custodia o mostrar un interés inusual en sus finanzas o propiedades. Me desplacé a través de los mensajes. Mi corazón se hunde mientras leo las advertencias de Samantha y las respuestas cada vez más preocupadas de Madison. Por eso he estado prestando tanta atención. Pero hoy confirmado. Todo. La voz de Madison tembló ligeramente. Cuando desaparecí durante la fiesta, fui a la oficina del abuelo en el club de campo. Mantiene un maletín allí. Escuché a Nathaniel discutir documentos antes y quería ver qué eran. Madison, no puedes simplemente pasar por papeles privados. Incluso mientras protestaba, sentí un destello de orgullo por su ingenio. Mamá, están planeando quitarte todo. Sus ojos brotaron con lágrimas. Cuando estaba buscando el baño, escuché al abuelo y a Nathan en el estudio. Ellos nos reían de cómo nunca lo verías venir. Fue entonces cuando decidí investigar. Ella tomó su teléfono y abrió sus fotos. Tomé fotos de todo lo que encontré. Lo que vi hizo que mi sangre se enfriara. Documentos legales con mi nombre, el nombre de Nathan y mis padres como CEO Firmorios. Formularios de transferencia de propiedad para mi casa de la infancia, la casa victoriana que mis padres siempre habían prometido vendría a mí, su única hija. Peticiones de modificación de custodia con notas en la escritura a mano de mi padre sobre la apropiación de Ethan. Educación en la tradición familiar. Hay más, dijo Madison en voz baja. Cuando volví a la fiesta, grabé algunas conversaciones en mi teléfono. Lo mantuve en mi bolsillo con el micrófono expuesto. Ella jugó una grabación. La voz de mi padre llegó claramente. Nathan entiende lo que se necesita para mantener el nombre de Wayace. Bro que siempre ha sido demasiado emocional, demasiado independiente. Este divorcio en realidad nos da la oportunidad que necesitábamos para reestructurar las cosas correctamente. La voz de Nathan respondió. Aprecio tú. Confía. Richard. Con la casa transferida a mí como padre de custodia de Ethan, podemos garantizar el mantenimiento adecuado de las propiedades y tradiciones familiares. Bro que solo lo vendería para financiar alguna búsqueda artística. La voz de mi madre se unió. Siempre nos hemos preocupado por el juicio de Brock. ¿Recuerdas a esa maestra inapropiada que salió en la universidad o el año en que quería ser fotógrafo? Gracias a Dios que te has mantenido cerca con nosotros, Nathan, a pesar del divorcio. Sigues siendo el hijo que siempre quisimos. Las lágrimas borraron mi visión. A medida que la grabación continuó, revelando más de sus planes, disputando nuestro acuerdo de divorcio para transferir más activos a Nathan, construyendo un caso para una mayor custodia de Ethan en función de mi inestabilidad financiera y excluyendo sistemáticamente a Madison, a quien consideraron demasiado parecido a su madre, cuestionando todo. También han estado diciéndole cosas a Ethan. Dijo Madison suavemente. Pequeños comentarios cuando no estás cerca. La abuela le dijo que si vivía con papá, podría ir a escuelas especiales y tener más oportunidades. Que lo estás reteniendo. La traición cortada tan profunda que apenas podía respirar. Mis propios padres conspiran con mi ex esposo para llevar a mi hijo y mi herencia. Planeándolo en su celebración de aniversario, utilizando el evento como cobertura para sus esquemas. No pude dejarte quedarte allí mientras anunciaban lo que estaban planeando, explicó Madison. La tía Samantha dijo que el abuelo hizo algo similar a ella en un evento familiar. La ciego la inscribió públicamente para que no pudiera reaccionar sin parecer histérico. Llegué la mano de Madison, sosteniéndola con fuerza. Gracias, susurré, mi voz rompiendo. Por prestar atención cuando no pude ver lo que estaba sucediendo. Por ser lo suficientemente valiente como para investigar, por sacarnos de allí. Ella retrocedió. Tenía tanto miedo que no me creyeras. Siempre quieres ver lo mejor en ellos. Te creo ahora. Empecé el auto con las manos temblorosas. Vamos a casa y descubramos qué hacer a continuación. Mientras conducíamos a través de la oscuridad hacia nuestro modesto apartamento, me di cuenta de dos cosas con
CLA Perfecta Righty. Mi hija me había salvado de mi propia lealtad ciega, y mañana comenzaría una batalla que nunca esperaba luchar contra mi propia familia. El sueño me eludió esa noche. Después de meter a Ethan en la cama, pasé horas en la mesa de mi cocina con Madison, revisando la evidencia que había reunido y buscando confirmación adicional. Alrededor de la medianoche, finalmente sucumbió al agotamiento, colapsando en el sofá con su teléfono todavía agarrado en su mano. La cubrí con una manta, maravillándome de él. Fuerza y madurez que había demostrado. Solo con mis pensamientos, abrí mi computadora portátil y comencé mi propia investigación. Primero, revisé una vieja cuenta de correo electrónico que había compartido con Nathan durante nuestro matrimonio. Nunca había cambiado la contraseña, suponiendo que ya no la usara. Allí, en la carpeta de borradores donde a menudo se almacenaba notas para sí mismo, encontré mensajes que describían sus discusiones con mi padre. Richard está de acuerdo en que la transferencia de propiedades debe ocurrir antes del año escolar. Modificación de custodia a seguir. Brooke distraído por el trabajo de la galería. Es poco probable que note avisos legales. Otro borrador fechado solo 3 días antes. Partido de aniversario, oportunidad perfecta para anunciar arreglos. Diana se preocupó por la reacción de Brock, pero Richard Confidence la presión familiar forzará el cumplimiento. Mis manos temblaron mientras seguía buscando. En la carpeta enviada, descubrí correos electrónicos a nuestro abogado de la familia que solicitaba información sobre la modificación de los acuerdos de manutención y custodia de los hijos basados en cambios en los arreglos de vivienda y las circunstancias financieras. A las 2 de la madrugada, conducido por un mezcla de insomnio y determinación, hice algo que no había hecho en 15 años. Busqué a Samantha Wallace en línea y encontré su información de contacto a través de su sitio web comercial. Sin permitirme dudar, le envié un mensaje de texto. Samantha, este es Brooke. Madison me mostró todo. Necesito hablar contigo sobre papá. Para mi sorpresa, ella respondió casi de inmediato. He estado esperando esta llamada durante años. ¿Eres seguro para hablar? Hablamos durante más de 1 hora. La historia de Samantha se derramó. Como ella. Padre la había manipulado fuera de su parte del patrimonio de nuestros abuelos, utilizando una celebración familiar para anunciar públicamente los cambios en los fideicomisos y la propiedad que ya se había ejecutado legalmente sin su conocimiento. Como había convertido a los miembros de la familia contra ella pintándola como inestable y codicioso cuando ella se opuso. La historia se repite, dijo, su voz llena de emoción. Papá ve a la familia como un negocio y a los niños como activos para ser administrados. Cuando elegí una carrera que no aprobó. Di casado a alguien fuera de su círculo social. Me convertí en una responsabilidad de ser gestionada. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Yo pregunté. Lo intenté, Brooke. Pero estabas en la universidad idolatrando a papá planeando tu boda con Nathan, su yerno seleccionado. No querías escucharlo. La verdad de sus palabras picado. Había descartado las advertencias de Samantha hace años, creyendo la versión de los acontecimientos de mi padre sin duda. Lo siento, susurré. Debería haber escuchado. Lo que importa es que estás escuchando ahora, respondió. Y que tienes a Madison. Esa chica es extraordinaria, perceptiva, valiente, leal. Cuando me contactó, me reconocí a su edad. Antes de que papá rompiera mi espíritu, antes de terminar la llamada, Samantha ofreció consejos prácticos y el nombre de su abogado. Documentar todo. No los confronte solo. Y hagas lo que hagas, no firmas nada. Al amanecer, llamé a mi hermano Brian, que vivía en todo el país y siempre había mantenido una distancia cuidadosa del drama familiar. Para mi sorpresa, confirmó mucho de lo que Madison y Samantha habían revelado. He escuchado a papá y Nathan discutiendo las transferencias de propiedad. Admissio a reganadians. No sabía cómo decirte. Papá hizo que pareciera que era a efectos fiscales, beneficioso para todos, incluido yo. Pregunt amargament. Su silencio fue la respuesta suficiente. ¿Por qué, Brian? ¿Por qué harían esto? Suspiró mucho. Papá nunca te perdonó por perseguir arte en lugar de negocios. Luego, cuando comenzó a cuestionar las decisiones financieras de Nathan durante el divorcio, bueno,
en la mente de papá, se convirtió en una amenaza para la riqueza familiar. Nathan prometió mantener todo en la línea de sangre familiar a través de Ethan. Y Madison, ella es demasiado independiente, demasiado observadora, como solía ser antes. Se quedó antes de que aprendiera a permanecer callado y acompañar todo. Terminé para él. Lo siento, Brooke. Debería haberte advertido. Después de alimentar el desayuno de Ethan y enviarlo a jugar con el hijo del vecino, hice la llamada que había temido. Con Madison sentado a mi lado para su apoyo moral, llamé a la casa de mis padres. Mi madre respondió, su voz genial y controlada como siempre. Brooke. Su comportamiento anoche fue completamente inaceptable. Tu padre está extremadamente decepcionado. Pon a papá en la línea también. Respondí, quiero hablar con los dos. Un momento después, la voz autorizada de mi padre se unió a la conversación. Espero que estés llamando para disculparte por esa exhibición vergonzosa. En realidad, estoy llamando sobre los documentos que usted y Nathan han estado preparando. La propiedad transfiere, modificaciones de custodia y realineamientos de confianza. El silencio momentáneo confirmó todo. Those are private. La empresa familiar importa. Mi padre finalmente respondió, su tono endurecido. Asuntos que no le preocuparían si hubiera mostrado un mejor juicio en su vida personal. Me preocupan directamente ya que involucran a mis hijos y mi herencia. Una herencia es un privilegio, no un derecho, mi madre intervino. Tu padre ganó todo lo que tenemos. Tiene la sabiduría para determinar su distribución adecuada. ¿Dándole a mi ex marido en lugar de a mí? ¿Al ayudarlo a tomar la custodia de mi hijo? No seas dramático. Mi padre. Despedido. Simplemente estamos asegurando que los activos familiares permanezcan protegidos y administrados adecuadamente. Sus decisiones financieras desde el divorcio han sido preocupantes por decirlo menos. ¿Te refieres a mi decisión de no dejar que Nathan controle nuestro dinero o mi negativa a renunciar a mi carrera para ser una esposa de la sociedad adecuada? Siempre hemos apoyado su pequeño pasatiempo en la galería. Mi madre dijo condescendientemente. Nathan entiende los negocios. Mi padre continuó. Él sabe cómo mantener la riqueza y la posición familiar. Ethan merece las oportunidades que vienen, con la gestión adecuada de esos recursos. Y Madison, desafié. ¿Qué oportunidades has planeado para ella? Su silencio revelador hablaba mucho. Madison es testarudo. Mi madre finalmente ofreció como Samantha no estaba particularmente interesada en la tradición familiar. El despido informal de mi hija encendió algo primario dentro de mí. Déjame ser perfectamente claro, dije, mi voz más estable de lo que sentía. Sé todo sobre tus planes. Tengo copias de los documentos, grabaciones de sus conversaciones con Nathan y testigos de su manipulación de Ethan. Estás siendo histérico. Mi padre espetó. Esta es exactamente la razón por la que necesitábamos tomar medidas. Tu inestabilidad emocional. ¿Es así como justificaste lo que le hiciste a la tía Samantha también? Interrumpí. El sorprendido silencio que siguió me dijo que había golpeado un nervio. He hablado con Samantha, continué. Y Brian, sé que esta no es la primera vez que ha manipulado a los familiares de su herencia o usó eventos familiares públicos para forzar el cumplimiento. Has estado hablando con Samantha. La voz de la madre se elevó con indignación. Ese inestable, ingrato. Eso es suficiente. La corté. Me reuniré con un abogado mañana. Cualquier comunicación en el futuro debería pasar por ellos. Y dile a Nathan lo mismo. Estás cometiendo un grave error. Mi padre advirtió. Estábamos tratando de ayudarte. No, papá. Estabas tratando de controlarme como siempre lo has hecho, pero ahora se detiene. Terminé la llamada y me senté en silencio con Madison, cuyos ojos brillaban con una mezcla de miedo y orgullo. ¿Qué pasa ahora? Ella. Preguntó suavemente. La saqué en un abrazo, sacando fuerza de su coraje. Ahora luchamos, no solo por nuestra seguridad financiera, sino por nuestra libertad de su manipulación. Mientras sostenía a mi hija, sentí algo cambiando dentro de mí.
Décadas de búsqueda de la aprobación transformándose en una resolución para proteger lo que realmente importaba, mis hijos y mi dignidad. A la mañana siguiente, contacté a Jennifer Reeves, recomendó el abogado Samantha. A diferencia de los abogados de familia que habían manejado mi divorcio, hombres que jugaron golf con mi padre y sabían. Nathan durante años, Jennifer no tenía conexiones con la familia Wayace. Su oficina era modesta pero profesional. Su manera directa y no impresionada por los apellidos o la posición social. Su situación no es única, me dijo después de revisar la evidencia de Madison y mis hallazgos adicionales. Los patriarcas ricos a menudo usan fideicomisos y propiedades familiares como mecanismos de control. La buena noticia es que la documentación de su hija nos da influencia. ¿Qué pasa con las amenazas de custodia? Le pregunté a mi mayor miedo a la superficie. Nathan tiene más financiero. Recursos, especialmente con mis padres respaldándolo. El dinero influye en las batallas de custodia, pero no es el único factor. Los tribunales priorizan el bienestar de los niños y las relaciones establecidas. Jennifer aprovechó las conversaciones grabadas de Madison. Su discusión transparente sobre el uso de Ethan como un peón en maniobras financieras funciona a nuestro favor. Ella describió una estrategia que comenzó con notificaciones legales que impiden las transferencias de propiedad sin mi consentimiento, seguido de documentación formal de los intentos de manipular la custodia para obtener ganancias financieras. También tendremos que dirigirse a su hijo, aconsejó suavemente. Por lo que has descrito, lo han estado acondicionando para preferir el tiempo con su padre y sus abuelos a través de regalos y promesas. Madison, que había insistido en asistir a la reunión, habló. Ethan está confundido. Él ama a la madre, pero el abuelo sigue diciéndole que vivir con papá significaría una escuela privada y una habitación más grande. Jennifer Asensio pensativament. Los niños son perceptivos pero vulnerables a la manipulación. La terapia familiar podría ayudar. Él entiende lo que está sucediendo en términos apropiados de la edad. En Popa estableciendo protecciones legales, tomé el siguiente paso difícil, confrontando a Nathan directamente. Tras el consejo de Jennifer, lo invité a reunirse en una cafetería neutral, grabando la conversación con mi teléfono visible en la mesa. Esto es innecesario, se quejó, mirando al teléfono. Podríamos discutir los asuntos familiares en privado. Los asuntos familiares se convirtieron en asuntos legales cuando conspiró con mis padres a mis espaldas, respondí. Mantener el comportamiento tranquilo Jennifer me había entrenado para exhibir. Inicialmente, Nathan lo negó todo, reclamando malentendidos y exageración. Pero cuando hizo referencia a documentos y conversaciones específicos que Madison había fotografiado y grabado, su estrategia cambió. Tus padres se me acercaron, admitió, bajando la voz. Estaban preocupados por su estado emocional después del divorcio, preocupados por la estabilidad de los niños. Y su solución fue transferir mi herencia a usted y modificar nuestro acuerdo de custodia. Tenía la gracia de parecer incómodo. Richard cree que los activos familiares deberían permanecer bajo una gestión adecuada. La casa, el fondo fiduciario, estos son legados de la familia Wayace que aparentemente soy indigno de mantener porque te divorcié después de tu aventura. Nathan se inclinó hacia adelante, su tono familiar y persuasivo surgió. See reasonable. Brooke. Su padre está ofreciendo seguridad financiera para el futuro de Ethan. Todo lo que necesita hacer es cooperar con los nuevos arreglos. ¿Y Madison? ¿Qué hace el arreglo? Ofrecerlo. Su vacilación confirmó lo que ya sabía. Madison es diferente, más independiente. Richard piensa que se parece demasiado a mí. Terminé no lo suficientemente controlable. Nuestra conversación terminó con Nathan al darse cuenta de que no sería manipulado. Cuando se fue, entregó una advertencia final. Tus padres tienen recursos e influencia que no puedes igualar. No conviertas esto en una guerra que no puedes ganar. Sus palabras podrían haberme intimidado una vez. Pero el coraje de Madison había despertado algo inactivo dentro de mí, la voluntad de luchar por lo que era legítimamente nuestro. Las próximas semanas se desarrollaron en una estrategia cuidadosa de maniobras legales y curación emocional. Jennifer presentó documentos judiciales que protegen mis derechos parentales y bloquean las transferencias de propiedad.
Programé sesiones con un terapeuta familiar especializado en la manipulación de los padres, trayendo a ambos niños a crear un espacio seguro para que Ethan exprese su confusión. El abuelo dice, «Papá me necesita más que tú», confesó durante una sesión. Su rostro de 8 años arrugó con preocupación. Él dice, «Soy el Guayaceair. Eres mi hijo primero. Le dis-je suavement. Y no tienes que llevar preocupaciones para adultos o elegir entre personas que te aman». Madison prosperó en este periodo de honestidad. Ya no lleva la carga de protegerme de verdades dolorosas. Ella mantuvo su comunicación con Samantha, quien proporcionó información valiosa sobre las tácticas de manipulación previa de mi padre. El apoyo más inesperado vino de mi hermana Aranjed. Después de 15 años de separación diseñada por mi padre, Samantha y yo reconstruimos nuestra relación. A través de llamadas telefónicas nocturnas y visitas de fin de semana. Había construido un exitoso negocio de diseño de interiores en Colorado, se casó con un amable profesor y crió 2 hijos que apenas conocía. Papá usa el mismo libro de jugadas cada vez. Ella explicó durante su primera visita a nuestro apartamento, identifique al miembro de la familia que cuestiona la autoridad. Etiquetá-los como inestables o irresponsáveis. Aislarlos de los aliados. Luego use un evento familiar público para anunciar decisiones ya tomadas en privado. No puedo creer que nunca haber visto. El patrón. Admití porque tiene cuidado de apuntar a una sola persona a la vez. Todos los demás se quedan en la fila, temeroso de que sean los próximos. Ella apretó mi mano. Pero él calculó mal. No dio cuenta de Madison. De hecho, Madison se había convertido en mi aliado más fuerte. Mientras navegué por los procedimientos legales y el procesamiento emocional, ella mantuvo registros detallados de cada interacción con mis padres y Nathan, creó un cronograma de sus intentos de manipulación e incluso ayudó a Ethan a comprender la situación en términos de que pudiera comprender. «Mamá, no te aleja de papá o abuelo», la escuché explicando a su hermano una noche. Ella se está asegurando de que todos jueguen justo, como cuando tú y Hayden hacen reglas para tus videojuegos, por lo que nadie engaña. Mi hermano Brian finalmente eligió a los lados también, enviando copias de correos electrónicos y documentos financieros que mi padre había compartido con él, proporcionando más pruebas del esfuerzo coordinado para desheredarme. Permaneció físicamente distante, no dispuesto a enfrentar directamente a nuestros padres, pero su información resultó invaluable. La parte dolorosa de este periodo fue aceptar que mi relación con mis padres nunca podría recuperarse. A pesar de toda mi vida, había buscado su aprobación, ajusté mi comportamiento para ganar su amor e interpreté su control como preocupación. Ahora, vi claramente la naturaleza condicional de su afecto, disponible solo cuando cumplí con su visión para mi vida. 3 meses después de los anuales Ari Party, llegamos a un punto de inflexión. Jennifer llamó con noticias que Nathan quería conocer sin abogados o padres involucrados. Él es. Sintiendo la presión, explicó. Los planes de su padre están estancados por nuestras acciones legales. Y el nuevo prometido de Nathan aparentemente se siente incómodo con la publicidad de la batalla de custodia. Acordé reunirme con él nuevamente en un lugar público con el apoyo de Madison. Esta vez, Nathan apareció sin su confianza habitual. Esto se ha salido de control, comenzó. Los abogados, las presentaciones judiciales. Está afectando a Ethan. Está afectando sus planes de boda, ¿quieres decir? Madison murmuró, ganando una mirada aguda de su padre. Estoy dispuesto a retirar el apoyo de las transferencias de propiedad de su padre, ofreció Nathan. Y mantener nuestro acuerdo de custodia original. A cambio, quiero que elimine las acusaciones de manipulación de los padres. Estudié a mi ex marido, el hombre que una vez había amado, el padre de mis hijos, ahora revelado como dispuesto a usar a nuestro hijo como palanca para obtener ganancias financieras. ¿Por qué el cambio de corazón? Yo pregunté. Miró lejos. Cale cree que la situación parece problemática. Sus padres están preocupados por la dinámica familiar en la que se casan. En otras palabras, su nuevo. Los suegros tenían estándares que su comportamiento no estaba cumpliendo. Lo consideraré, respondí. Pero necesito todo por escrito y cualquier acuerdo debe incluir protección para los derechos de herencia de ambos niños. Mientras negociamos términos,
me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Por primera vez, me comprometí con Nathan como igual, no como la esposa complaciente que había diferido a sus decisiones financieras durante una década. Más tarde esa semana, programamos una sesión de terapia familiar con Ethan. Con la guía del terapeuta, Nathan y yo. Explicó que habíamos resuelto nuestros desacuerdos y que continuarían siendo sus padres sin que él necesitara elegir de bando o con preocupaciones de adultos. ¿Esto significa que el abuelo ya no se enojará con mamá? Ethan preguntó, revelando cuán consciente había sido de las tensiones subyacentes. Tus abuelos y yo tenemos diferentes opiniones sobre algunas cosas, expliqué con cuidado. Pero nada de eso cambia cuanto te amamos. No era toda la verdad, pero era lo que necesitaba a los 8 años. El cálculo de mis padres vendría más tarde, 6 meses después de la fiesta de aniversario de mis padres. Nos reunimos en una sala de conferencias en la oficina de abogados de Jennifer. El cuadro habría sido inimaginable para mí un año antes. Mis padres se sentaron rígidamente en un lado de la mesa. Nathan a su lado, pero manteniendo una distancia cuidadosa, Samantha a su lado ofreciendo un apoyo silencioso, y Madison sentado alto y compuesto en la cabeza de la mesa. Sus carpetas de evidencia se arreglaron perfectamente ante ella. Jennifer había orquestado esta reunión como la final. Pase para resolver la disputa familiar. Con Nathan retirado de los esquemas de mis padres y Brian proporcionando documentación adicional de sus planes, habíamos reunido un caso indiscutible de intento de manipulación financiera y alienación parental. Antes de comenzar, mi padre anunció su tono autorizado sin cambios a pesar de las circunstancias. Quiero registrar mi objeción a la presencia de Samantha. Este es un asunto familiar. Samantha es familia, respondí simplemente. Y su experiencia con sus manipulaciones financieras es directamente relevante para estos procedimientos. Mi madre se tocó con las lágrimas imaginarias. No entiendo cómo llegó a esto. Solo queríamos lo mejor para Ethan y el legado familiar al excluir a Madison y tomar mi herencia. Desafié envenenando a mi hijo contra mí. Nunca comenzamos mi madre. Pero Jennifer se interrumpió colocando la evidencia registrada de Madison sobre la mesa. Tal vez deberíamos revisar las conversaciones documentadas antes de continuar con las negaciones, sugirió suavemente. Lo que siguió fue un metódico presentación del caso que habíamos construido, las reuniones secretas entre mi padre y Nathan, las transferencias de propiedad planificadas, la estrategia de modificación de custodia, el menosprecio de mi crianza y competencia financiera, y el más condenatorio, el intento deliberado de influir en las preferencias de Ethan a través de promesas de ventajas materiales. La cara de mi padre se volvió cada vez más rígida cuando Jennifer describió las posibles consecuencias legales. No solo el bloqueo de las transferencias de la propiedad, sino posibles reclamos civiles para intentos de alienación parental e incumplimiento del deber fiduciario en su papel de administrador de activos familiares. ¿Qué quieres exactamente? Finalmente preguntó, su voz fría. Jennifer deslizó un documento a través de la tabla. Los términos de la señora Anderson son sencillos. Primero, un acuerdo legalmente vinculante de que todas las propiedades familiares heredadas designadas para ella en documentos de confianza anteriores permanecen intactos y bajo el control del alma. Mi padre comenzó a objetar, pero su propio abogado colocó una mano restringida en su brazo. Segundo, un reconocimiento formal de que tanto Madison como Ethan tienen el mismo. De pie como beneficiarios de cualquier fideicomiso familiar o herencias futuras con fideicomisarios de terceros neutrales que reemplazan al señor Wayace. Mi madre jadeó ante esta eliminación efectiva del control de mi padre sobre los activos familiares. En tercer lugar, un plan de comunicación estructurado para las visitas de abuelos que incluye la supervisión profesional hasta que se pueda reconstruir la confianza. Esto es indignante, mi padre pulgó. No necesitamos supervisión para ver a nuestros propios nietos. Las grabaciones de usted socavan deliberadamente a la señora Anderson. La relación con su hijo sugiere lo contrario. Jennifer respondió con calma. Las negociaciones continuaron durante horas con intercambios acalorados ocasionales y silencios tensos. Al final de la tarde, se había llegado a un acuerdo que protegía mi herencia, estableció el mismo trato para mis hijos y creó límites para la participación de mis padres en nuestras vidas. Mientras nos preparamos para irnos, mi padre hizo un intento final para afirmar el control. Espero que estés satisfecho, Brooke.
Esta vendetta ha dañado relaciones que nunca. Recuperar. Madison, que había permanecido notablemente compuesto durante todo el proceso, finalmente habló. El abuelo, con respeto, dañó esas relaciones cuando decidiste que mamá y yo éramos desechables. Solo estamos creando consecuencias para sus elecciones. La simplicidad y la verdad de su declaración colgaban en el aire cuando partíamos, dejando a mis padres lidiar con las secuelas de su manipulación fallida. Los meses que siguieron trajeron cambios significativos a nuestras vidas. Con mi herencia asegurada, pude. Compré una casa pequeña pero cómoda con espacio para ambos niños. Expandí mi trabajo en la galería desde el tiempo parcial hasta la gestión completa, encontrando estabilidad financiera y satisfacción creativa que había suprimido durante mi matrimonio. Madison floreció sin el peso de los secretos familiares, desarrollando una relación cercana con su tía Samantha y los primos que apenas había sabido existía. Ethan se ajustó gradualmente a nuestra nueva configuración familiar, especialmente una vez que la tensión de las amenazas de custodia se disipó. Mi relación con mí. Los padres entraron en un largo proceso de curación. El plan de visitas estructurado comenzó con interacciones cortas y supervisadas que se extendieron lentamente al demostrar respeto por mi autoridad parental. Mi padre luchó más con los nuevos límites, ocasionalmente probando límites con regalos o promesas a Ethan, pero las consecuencias consistentes finalmente produjeron un cumplimiento a regañadientes. Sorprendentemente, Nathan se convirtió en un padre más comprometido una vez liberado de la influencia de mis padres. Sin la presión para servir como su hijo sustituto, él se centró más en construir relaciones genuinas con ambos niños, incluida Madison, a quien previamente había dejado de lado a favor de Ethan. Un año después de la fiesta de aniversario que había revelado tanto, Madison y yo nos sentamos en el porche de nuestro nuevo hogar, observando la puesta de sol y reflexionando sobre nuestro viaje. ¿Crees que el abuelo y la abuela realmente cambiarán?, preguntó ella. Consideré la pregunta cuidadosamente. Las personas rara vez cambian fundamentalmente, especialmente a su edad, pero pueden aprender a comportarse de manera diferente. Cuando no se le da ninguna alternativa. Todavía no entiendo por qué lo hicieron. Tienen más dinero del que podrían gastar. ¿Por qué intentar tomar el tuyo? Nunca fue realmente sobre el dinero, expliqué. Se trataba de control, sobre castigarme por tomar decisiones que no aprobaron. Divorciarse a Nathan, seguir mi carrera, criarte para ser independiente. Madison Asensio pensativamente. Me alegro de que nos hayamos defendido. No habríamos ganado sin ti, le dije, llena de orgullo y gratitud. Su percepción, su coraje para reunir pruebas, la voluntad de defender lo que estaba bien. Nos salvaste, Madison. Ella sonrió, avergonzada por los elogios. Acabo de prestar atención. Eso es exactamente lo que no esperaban que ninguno de nosotros hiciera. Apreté su mano. La lección más valiosa de todo esto es confiar en sus instintos. Cuando algo se siente mal, generalmente es, incluso si todos los que te rodean actúan como si fuera normal. Mientras nos sentamos en un silencio cómodo, reflexioné sobre cómo este doloroso capítulo finalmente nos había liberado. Durante años, había medido mi valor a través de la aprobación de mis padres y la validación de Nathan. Ahora reconocí mi propia fuerza, la resistencia de mis hijos y el poder de los lazos familiares elegidos, como la conexión renovada con Samantha. La herencia que luché para proteger fue importante. Pero el verdadero legado que quería para Madison y Ethan era el coraje de definir su propio valor, independientemente de las expectativas o manipulación de otros. Mirando a mi hija, perceptiva, principalmente y valiente, sabía que el legado ya estaba arraigando. ¿Qué crees que fue lo más importante que aprendiste? ¿Todo esto? Le Pregunté. Madison considered the question seriously. Esa familia no se trata solo de sangre o nombres. Se trata de quien realmente aparece para ti. Quien te dice la verdad incluso cuando es difícil. Cuando la oscuridad cayó a nuestro alrededor. Pensé en la frecuencia con la que extrañamos la verdad que está ante nuestros ojos. Con qué facilidad descartamos las percepciones de las que más deberíamos confiar. Mi hija había visto lo que no podía o no vería. Y su claridad había salvado de... Ambos. Quiero agradecerles por escuchar mi historia hoy. No es fácil admitir cómo
Ciego, estaba a la manipulación de mi propia familia. Pero compartir esto podría ayudar a alguien más a reconocer señales de advertencia que me perdí. ¿Alguien en tu vida ha notado las banderas rojas que pasaste por alto? ¿O has sido el que detectó problemas que otros no pudieron ver? Comparta sus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó con usted, por favor, suscríbase y compártela con alguien que necesite escuchar que confiar en sus instintos es lo correcto. Recuerde, a veces la verdad más importante proviene de aquellos que menos esperar. Y lo más valiente que podemos hacer es